en esta noche, hoy compartiendo con ustedes acerca de la palabra del Señor, acerca de cómo se activan los dones, de cómo los utilizó Jesucristo, cuáles dones utilizó Él, para qué los utilizó. Y hoy vamos a tocar el tema de un gran y hermoso don. Hoy vamos a hablar acerca del don de los milagros. Como les dije, mi nombre es Juan Argüello, estoy transmitiendo desde la ciudad de Heredia, hoy lunes a las 9 de la noche, como lo hacemos todos los lunes a esta hora. Y hemos venido hablando de los dones del Espíritu, de cómo se activan, de cómo se ponen en función, de cómo se utilizan. Hemos hablado de la importancia del don de la fe para poder llevar a cabo los demás dones, para poder, a través de nosotros, el Espíritu Santo quiere hacer milagros. La palabra que usaba yo para el programa pasado era: Dios cumple lo que promete a través de nosotros para su gloria. Él nos va a usar como herramienta del reino. Al Espíritu Santo le plació darle a usted dones, darle a usted ministerios para ser utilizados para la obra de Dios, para la gloria de Él. No son para su beneficio, no son para que usted se autorrealice milagros, que usted se autorrealice sanidades, sino es para que el poder de Él sea reconocido a través de los hijos de Dios. Y la palabra habla acerca de que la tierra clama por la manifestación de los hijos de Dios, y los hijos de Dios se manifiestan a través del poder de las obras, como sucedió en Hechos. Era a través de sus apóstoles yendo a cada rincón de la tierra, yendo a Jerusalén, yendo a todos esos lugares alrededor de donde fueron impartidos el poder, la investidura de poder del Espíritu Santo sobre ellos, donde se manifestaban los milagros, donde se manifestaban las sanidades. Aún a través de las prendas de Pedro, decían que eran tomadas y que esas iban ungidas con esa unción de milagros de sanidades. Les he hablado acerca de la fe, acerca de esa necesidad para poder ver los milagros de Dios, para poder andar en el plan, en el propósito. Y es un don, es el don de la fe, es ese don que se cosecha en medio del proceso, de la situación, y que cuando comienza a dar frutos, da muchos frutos. Usted puede transmitir esperanza y fe a una persona a través del testimonio, a través de esa situación, de esa circunstancia que usted está pasando, y le habla a esa persona aún de una palabra que usted necesita, y esa persona se le hace efectiva para la gloria de Dios esa palabra. Jesucristo, como les he dicho en programas anteriores, a Él le dice a aquellos que obtuvieron un milagro: tu fe te salvó, tu fe te sanó. Decía, la fe, habla mucho de la fe de esa mujer que tocó, porque dijo que si tan siquiera tocase ese borde de ese manto. Habla acerca de la fe que tuvo aquel ciego Bartimeo, que sin haberlo visto, solo haber escuchado acerca de Jesucristo, eso provocó un clamor en él. Y eso es lo que provoca en nosotros esas pruebas, esas situaciones, poder clamar, activar la fe y recibir el milagro. Les he hablado que sí, en momentos la imposición de manos, viene la llenura del Espíritu Santo y la manifestación de sus dones a través de la llenura. Aquellos que estaban en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. No quiere decir que si usted no habla en lenguas, usted no es un ungido de Dios, usted no es utilizado, usted no ha recibido el Espíritu Santo y no tiene don. No. Los dones han sido y los ministerios han sido dados desde antes de que usted naciera,
dijeron: vamos a equipar a este hombre, a esta mujer, y en el vientre de la madre fueron entregados esos dones, esos ministerios, porque ya existía un plan en Dios para su vida, ya había un propósito de Dios para usted, y Él no hace nada al azar. Él tiene todo planeado, Él tiene sus tiempos, Él es un Dios de orden. Dice que aún los días que no han pasado ya Él los tiene escritos, o sea, ya Él tiene un plan, ya Él tiene un propósito, ya Él hizo una escritura, ya Él sabe cuándo se activan, cuándo se ponen en movimiento, cuándo fluyen. Les he comentado porque a mí me gusta y estoy en el fluir apostólico y profético, y he conocido a muchos apóstoles, si no es que a todos los apóstoles de Costa Rica, y si me falta alguno voy a tener el honor muy pronto de conocerlos. Y me han impuesto manos y no he experimentado las llenuras que a solas he experimentado con el Espíritu Santo, pero no quiero decir que no tengan poder. Conmigo Dios lo hizo de otra manera, pero eso trajo aflicción a mi vida en algún momento, porque yo esperaba que a través de esa imposición de manos yo fuera lleno del Espíritu Santo y pudiera sentir algo, y eso no es de sentimiento, eso no es algo almático, eso es algo espiritual, y a veces las cosas espirituales no se sienten, suceden. Y a veces estamos esperando sentir algo para poder ir a sentir las manos calientes, para ir a ponerlas sobre los enfermos, porque es una señal del don de sanidad. Y que nos digan: ay, se siente la mano caliente. A veces es solo la fe, a veces no se va a sentir nada y usted va a orar por esa persona y esa persona va a ser sana, pero no ponemos en práctica los dones que ya el Espíritu Santo nos dio por temor, porque no sentimos. Seguimos siendo humanos, seguimos siendo carnales y esperamos una manifestación poderosísima del Espíritu Santo sobre nuestras vidas para ponernos a fluir en lo que ya Él nos dio. Y no le digo que esté mal. Si usted es una persona de esas, como le comenté, a mí de esa manera de imposición de manos no me funcionó. He recibido llenuras en medio de la oración, y es donde la mayoría de dones que yo tengo para la gloria de Dios se han activado. ¿Cuáles dones? Las visiones, los sueños, la sabiduría, la ciencia, la sanidad. Es en medio de la intercesión que yo comienzo a orar por las personas necesitadas, y el Señor me comienza a mostrar a través de visiones a una mujer que está angustiada, llorando en su casa por necesidad de una provisión del Señor. O me muestra al enfermo en su lecho, en su cama, o me muestra el hospital, y yo comienzo a orar por sanidad, y sé que el Señor ha hecho algo, ha hecho sanidades. Hay personas en distintas partes de la tierra que han orado por usted, y usted ha recibido un milagro por esas oraciones en intercesión que han hecho esas personas sobre su vida. Aunque usted nunca vaya a saber quién es la persona, el Señor utiliza a intercesores que tienen activados sus dones, que tienen activados esos dones de visión, esos dones de intercesión, de sanidad, de ciencia, de milagros en sus vidas para ser impartidos. Y muchas veces esperamos que los milagros sucedan por alguien que ora al frente de nosotros. Y Dios es tan maravilloso, tan sobrenatural, que a veces no tiene que estar una persona adelante y la oración que se hizo en España por usted tuvo efecto. Porque nosotros como seres humanos buscamos la intervención del hombre, el sentir,
el querer ver la manifestación, pero no vemos que Dios no para de hacer milagros. Dios no para de hacer sanidades y Él las hace como Él quiere. Pero el anhelar tener el don activo y funcional es bueno, mientras que usted quiera usarlo no para su gloria, sino para que muchos sean beneficiados, para que muchos conozcan el poder de Dios, para que muchos conozcan que hay un Dios vivo, que hay un Dios poderoso, que Jesucristo sigue caminando por la ciudad. Qué lindo. Hoy Dios me hablaba acerca de ese Bartimeo, porque estaba oyendo testimonios de sanidades tremendos, sobrenaturales, solo como Dios lo sabe hacer. Y eso me hablaba el Señor, que decía que aquel, aunque no me había visto, creyó, tuvo fe y recibió su milagro. Le dijo a Mateo, así: porque has visto, has creído, pero más bienaventurado es aquel que ha creído sin ver. Y yo no sé si usted no ha visto su milagro, sea bienaventurado y crea que el Señor lo va a hacer y lo va a hacer. Pero también crea que el Señor lo puede hacer con aquellos que están en una situación, en una circunstancia como la que usted está viviendo, como la que usted está pasando, y comience a orar y a interceder por esa persona, y usted va a ver cómo Dios hace el milagro en esas personas, y un pronto a otro, en un de repente, en una sorpresa, el Señor va a darte tu milagro. Porque te pusiste en función al plan, al propósito, porque te pusiste a caminar en el diseño que Él te dio con esos dones, y comenzaste a creer que el Señor te había dado el don de las sanidades, y comenzaste a imponer manos y a orar por las personas, por los enfermos, desde tu casa, en el simulacro. Yo le llamo que eso es como un lugar de prueba. Usted aprende a manejar un avión en un simulador. La habitación, el lugar secreto, el cuarto donde está Dios, donde usted ora, donde usted intercede, ese es un simulador. Es donde usted pone en práctica el don de la fe, el don de las sanidades, el don de los milagros, y comienza a orar por milagros y comienza a orar por sanidades sin que nadie lo vea, en un ambiente especial para que usted pueda desarrollarse, y luego ir a donde está la persona o ir donde hayan personas y comenzar a ver la gloria de Dios ya con esa licencia, recubierto de ese poder para poder ir a orar por las personas. Porque es en la habitación donde el Espíritu Santo vino en aquellos 120 y los llenó. Es en su habitación donde usted va a ser lleno y revestido del poder del Espíritu Santo, y va a ser graduado ahí, va a ser recompensado en público en el nombre de Jesucristo. Es hermoso, Dios es lindo, Él sabe cómo hacer las cosas. Él no te quiere avergonzar. Hay personas que llegan y no ven una sanidad y decaen y dicen: no, eso no es lo mío. Tal vez es que Dios en su plan no estaba hacerlo de esa manera. Pero Dios vio tu fe. Dios vio que dices un paso hacia adelante. Y Dios te va a capacitar para que tú veas la gloria de Él haciendo milagros en persona, llevando sanidad, llevando una palabra de exhortación, una palabra de edificación, una palabra de consolación, una palabra de dirección, un consejo sabio a través de la palabra de Dios, una palabra de fe a través de la misma palabra, a través del verbo, a través de lo que dijo Jesucristo, a través de lo que está escrito. Y es importante para este tiempo que usted se active, que usted vaya y utilice sus dones, porque la venida del Señor está muy cercana y la gloria de Dios tiene que ser manifestada. Y Jesucristo nos muestra a Él siendo carne, cómo hacía esos milagros. Sí, es el Hijo de Dios, sí, pero era a través del Espíritu Santo, porque decía: poder salió de mí. Ahí fue donde fluyó el Espíritu Santo.
Un día de esos oí un pastor que decía la visitación del Espíritu de Dios, y el Espíritu no visita, el Espíritu es omnipresente, siempre está presente. En aquellos tiempos del Antiguo Testamento sí venía el Espíritu de Dios sobre ciertas personas, o llegaba y tocaba las aguas. Con Jesucristo siempre caminó con el Espíritu Santo de Dios, y Él dijo que era conveniente que Él muriera para dejarnos uno. Él no nos iba a dar huérfanos, sino que iba a dejar uno que iba a estar todo el tiempo con nosotros hasta el fin de los días. Entonces Él no nos visita, Él no viene de vez en cuando, Él sí se manifiesta de vez en cuando. Esa es la diferencia, porque cuando Él quiere hacer un milagro, cuando Él quiere hacer una sanidad, se manifiesta. Viene una llenura en nosotros, provoca ese clamor, esa orden: vaya, haga, vaya, toque, vaya, eche aceite, vaya, tóquele el brazo, tóquele el estómago. Esa orden que da el Espíritu Santo es una manifestación de fe en uno para que uno se impulse y oren por la sanidad y Él lo haga. Es maravilloso saber y ver los secretos en la palabra de Dios, cómo nos direcciona, cómo Él hace las cosas. La oración es importante. Yo creo que Jesucristo, cada vez que subía a ese monte, después de ver la multitud, después de hacer esos milagros, iba a recargarse, a hablar con el papá y decirle: ya fui obediente, hice esto, Señor, lléname para que cuando venga mañana a Galilea pueda ver los milagros de sanidad. Y Él se cargaba en oración, intercedía por los enfermos, por los sanos, y por eso cuando Él llegaba ya los milagros sucedían. Era la recompensa en público de aquello que había hecho en la habitación, en lo secreto, en oración con el Padre. Y no me quiero extender mucho. Hoy quiero hablarles acerca del don de los milagros. Jesucristo hacía muchos milagros, y si nosotros calificamos la sanidad como un milagro, pero en el don son aparte, son sanidades, milagros y libertades. Estos son los tres dones de poder que siempre son activos y funcionales en un gran avivamiento, en un avivamiento del Señor. Podemos ver en Sunset Boulevard, donde no hay, en ese entonces todavía no habían cámaras, 1946, comienzan a suceder milagros impresionantes, gente que le apareció un brazo donde no lo había, y eso está en la palabra, porque un cojo es alguien que no tiene una pierna, no es que camina chueco, diría Renko. Y dice el cojo no tenía pierna, y aquellos hombres oraron: lo que tengo te doy, y vino un milagro del Espíritu Santo y comenzó a bailar y a danzar, o sea, le salió una pierna. En Sunset Boulevard comenzaron a ver sanidades espectaculares en tarima, y otros sin tarima, y otros en la calle, y otros en la acera, al igual que como caminaban los discípulos y pasaban en la acera las sanidades, ponían a los enfermos a las orillas de las calles para que fueran sanos, y eran sanos. Podemos ver a Kathryn Kuhlman en su gran ministerio, orando y sanando y habiendo libertades y pasando milagros. Que le salga una pierna a alguien es un milagro, porque no la tiene. Una sanidad es cuando usted es sano del cáncer. Una sanidad es cuando usted tenía una enfermedad como esa mujer del flujo y cesó. Una libertad es como aquel Gadareno que fue liberado de todos esos demonios, o aquel que se lanzaba al agua y al fuego, aquel joven que los discípulos no pudieron sanar por su falta de fe. Entonces entienden que en el contexto del gran avivamiento estos dones tienen que estar activos, y por eso es que el Señor los ha traído a ese lugar hoy a escuchar, no porque yo tenga poder ni que los vaya a convencer a ustedes de cómo suceden las cosas, sino para que ustedes se llenen de fe
y que le comiencen a solicitar al Espíritu Santo quién es el que da, como Él quiere dar, o ya les dio a ustedes desde que estaban en el vientre de su madre, pero que les dé la revelación, que los capacite para poderlos usar. Y sé que uno más de ustedes aquí va a ser activado en el nombre de Jesús a través de esas claves, a través de la intercesión, a través del entender que hay, de no dejarse engañar por el enemigo, porque si usted le ha impuesto manos más de una vez y usted dice no es para mí, no se activó, no, sepa que ya está activo usted, que es el Espíritu Santo. Dice que la palabra habla de que es a través de Él que están, Él da los dones, y dice de profecía del mismo Espíritu, de sanidades por el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu el que actúa y trabaja en esos dones que están depositados en usted. Es donde viene la llenura, donde se da la manifestación del Espíritu Santo, como les comenté ahora, y suceden las cosas. Pero actívese, póngase a orar, póngase a ministrar en esa habitación sanidades a muchas personas. Comience a hacer un corazón, el corazón de Jesucristo, el amor de Él en su vida, y compadézcase de aquellos que están pasando situaciones, circunstancias, enfermedad, que están pasando problemas financieros, matrimoniales, para que usted vea la gloria de Dios, para que usted comience después a ver las recompensas en público, que usted va a llorar por un matrimonio y el Señor le revela con visiones en ese momento, le da un consejo sabio, y usted exhorta, usted edifica, usted consuela por palabra de Dios, por medio de la palabra, y usted comienza a ver cómo esa familia, ese matrimonio se restaura en el nombre de Jesús. Qué lindo, porque acaba de ver un matrimonio restaurarse. Eso pone una carga en mi corazón para orar por los matrimonios. Yo oro mucho por los matrimonios. He pasado situaciones difíciles, pero nunca he dejado creer en la familia, en el matrimonio, y siempre oro por eso. Es una carga que tengo yo. Yo no quiero que el enemigo le haga a las familias, a los matrimonios, lo que pasó conmigo. Y algún día quiero que todas esas oraciones hagan fruto en mi vida, porque sé que lo van a hacer. Son semillas que he estado lanzando durante años y van a dar efecto en el nombre de Jesús. Bueno, les quiero hablar hoy acerca de una clave, acerca del don de los milagros. Y es muy interesante cómo suceden los milagros. ¿Se ha preguntado usted cómo pasan? Sí, más de una vez, Señor, ¿cómo hago que ocurra ese milagro? ¿Cómo hago que suceda? Y hay algo que acelera y activa y pone en función el don de los milagros. Así como por medio de la intercesión se activan esos dones que le dije yo: visiones, sueños, ciencia, sabiduría. Estos dones de sanidad, de liberación y de milagros se activan por medio del agradecimiento. Y usted me dirá, ¿cómo? Yo hoy voy a hablar de uno. Luego hablaré en cuanto a las sanidades, y luego hablaré en cuanto a la libertad. Pero hoy voy a hablar de los milagros. Y voy a hablar de dos que yo sé que en el Espíritu siente que son. Y son dos que se repiten, y los dos tienen el mismo procedimiento. Gloria a Dios. Y Jesucristo nos enseña. Primero pone a prueba la fe de los que le rodean. Y ya la voy a soltar. Y uno es en Marcos 6. Y habla acerca de la multiplicación de los panes y los peces. Sucedió Marcos 6. Y voy a usar Marcos 6 porque quiero mostrarles a ustedes algo a través de esta palabra que está escrita. Porque aún siendo discípulos, ellos no entendieron ese milagro. Y sé que a alguien el Señor le quiere hablar también en ese momento.
en el nombre de Jesucristo. Y quiero que escuche, quiero que ponga mucha atención, porque en los dos les dice hay que darles de comer a esa multitud. Y cuando usted ve la situación, la circunstancia, usted dice no puedo, no hay el recurso, no alcanzamos con la cantidad. ¿En dónde vamos a comprar? ¿De dónde va a venir el milagro? ¿Qué vamos a hacer? Son preguntas que usted se hace en la situación X que usted esté pasando. Y Jesús le dice, pero no tienen nada. Y es interesante que muchas veces con lo poco, con la obediencia, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Aquel poco de aceite, aquel poco de harina se multiplicó hasta que el agua volviera a caer. Aquella sequía se acabara. Aquella mujer tenía asegurada su provisión. Y el Señor asegura las provisiones. Si usted tiene la fe suficiente, si usted en obediencia se mueve con el Señor, esa fe, esa obediencia activa los milagros. Pero hay una clave más. Y entonces prueba la fe y ellos comienzan a poner peros. ¿Cuántos peros ha puesto usted? Pero si me ganara la lotería, pero si me diera la herencia, pero si... No, es con lo que usted tiene. El Señor lo va a bendecir. El Señor ha puesto bendición en sus manos. El Señor ha puesto ideas creativas. El Señor ha puesto todo para que usted haga riquezas. Él ha bendecido sus manos para que usted haga riquezas. Haciendo lo que hace, en su trabajo, en las oportunidades que Él le da, en su emprendimiento, en su empresa, en lo que sea. Pero usted tiene que tomar ese poco y levantarlo al Señor y darle gracias. ¿Entiende? Porque eso pasó en los dos milagros que alimentaron a 5,000 a 7,000 personas, solo contados los hombres. El Señor tomó esos panes, esos peces, que son diferente cantidad, en los dos milagros son diferente cantidad. 2 panes y 3 peces, y en el otro eran 5 peces y 2 panes. Si no me equivoco, y si no se puede ir a la palabra, Marcos 6 y leerlo. Y Él levantó las canastas al Padre y le dijo, gracias, papá. Y esas canastas se multiplicaron. El agradecimiento trae una multiplicación hermosa a tu vida, hace milagros de multiplicación. Cuando usted le comienza a decir, gracias Señor por lo que vas a hacer en fulano de tal, gracias Señor porque tú le abres las puertas, gracias Señor Dios porque tú le favoreces, porque tú le das la provisión, gracias Señor Dios porque tú le arreglas el carro, gracias Señor porque no sé lo que está pasando, pero tú tienes el control, gracias Dios por el proceso, por el plan. Job nunca vio despropósito alguno y le agradeció al Señor, oró por sus amigos y recibió la bendición. Es a través del agradecimiento que los milagros de multiplicación del Señor se dan. Gracias, Señor Dios, porque lo sanaste. Gracias, Dios, qué lindo, porque esa palabra golpea fuerte mi corazón. Jesucristo le agradece a su papá porque le escuchó. Y Lázaro se levantó de la muerte y él dijo, no lo hago por mí, lo hago para que ellos escuchen. Es la tercera instrucción que hay en la palabra de Dios para que usted, a través del agradecimiento, vea muertos levantarse, vea 5 panes, 2 peces multiplicarse y darle comer a multitudes. Hay gente que tiene hambre ahorita, hay gente en Venezuela que no tiene que comer, hay gente en Siria, en Pakistán, que por el problema no tienen nada que comer. Ore para que el Señor multiplique los alimentos en el nombre de Jesús. Qué carga más pesada. ¿Cuántas cargas tenemos hoy de oración para la intercesión? Hablamos de los matrimonios, ahora hablamos de la alimentación. Agradezca. Entrad
con acción de gracias. Aleluya, qué lindo que es. Está hablando, el Padre está hablando. Usted quiere ver a su vecino recibir el milagro, dele gracias a Dios por lo que va a hacer. Tenía un vecino que andaba en malos caminos, que estaba en la venta de drogas, y oraba yo en las madrugadas por él, y teníamos conflictos. A veces nos veíamos en la calle y era algo duro, porque él enojado, él en esa soberbia de la mentira que estaba viviendo, me veía a mí con tanto desprecio, pero yo oraba por él en la madrugada, y yo sé que el Señor lo cambió, lo transformó, le dio una oportunidad. Ahorita ya no es vecino mío, pero que sé que lo movió a algún lugar donde él pudiera conocer al Señor, y lo sé y lo creo en el nombre de Jesucristo. ¿Quiere usted un milagro? Agradézcale a Dios por lo poco que tiene. A la menos usted no se ha dado cuenta, porque a mí me pasó hace poco. Llegué a mi casa y sentí una paz. Todo para la gloria de Dios, los electrodomésticos, de todo tengo, nada me falta. Vacilaba con una amistad mía, con una amiga, y le decía, solo me falta la licuadora. Un día eso me jalé una torta con la licuadora. Un día les cuento el testimonio. Pero tengo de todo. Hay paz en mi casa, hay tranquilidad, hay alimento, puedo ver a mis hijos, hay felicidad, hay amor. Tengo todo, soy próspero, tengo un techo, tengo una cama, tengo un sillón, tengo un televisor donde ver, tengo un parlante donde poder escuchar las prédicas, las enseñanzas que yo escucho. Y yo le dije, Señor, gracias, soy próspero. Por primera vez en 8 años de proceso me di cuenta que ya era próspero. Tal vez usted ya sea próspero, ya usted es bendecido, ya usted es una persona llena del favor y la gracia de Dios. Ya usted es una persona que le hacen falta muy pocas cosas que a muchos no tienen, y usted tiene mucho, pero no somos agradecidos. Y el agradecimiento en todo, el dar gracias a Dios en medio del desierto, de la prueba, de la situación y la circunstancia, y yo sé que usted lo sabe. Yo sé que hoy el Señor, usted le está hablando. Se recuerda aquella vez que me agradeciste y dio el milagro. Yo vi milagros en carros que yo tuve, en los cuales me senté casi que a llorar, pero le dije a Dios, gracias, tú tienes un plan, un propósito con eso. Dios a veces me ha quitado cosas que he amado, que he querido mucho, que soñé durante mucho tiempo, pero yo levanto mis manos al cielo y le digo, gracias Dios, tú sabes por qué haces las cosas. Tú sabes lo que evitaste. Tú sabes, tú ves las cosas más allá de las que puedo ver yo. Gracias, papá. Hoy sea agradecido con Dios. Hoy dele gracias a Dios por lo poco, por ese poco de aceite, por ese poco de harina que usted tiene. Dele gracias a Dios por todas las cosas. Y usted va a ver cómo Él hace milagros de multiplicación, como eso poco. Aleluya, es que es tan lindo Dios, es tan hermoso, Él es poderoso, Él es sobrenatural, Él es el grande, Él sabe. Porque hoy este día usted tenía que estar oyendo esta palabra, tenía que estar oyendo este programa de una activación de don, porque Dios está activando hoy un don en usted, que lo tenía desde antes de que usted naciera. Ahí estaba ese don, el don de los milagros, a través del agradecimiento. Y ese don se activa a través de muchas cosas, pero hoy quiero, y sé que es dirección del Espíritu Santo, que usted entienda, y es a través del agradecimiento. Entrad en acción de gracias. Entre en acción de gracias al atrio, al patio, al inicio de la adoración, antes de que usted llegue al lugar santísimo, donde recibirá la bendición. Ya es bendecido usted, donde recibirá el milagro, donde se manifestará todo lo que ya en lo oculto el Padre hizo, donde se va a manifestar todas las grandes cosas en el nombre de Jesús. Hoy se ha extendido un poco eso,
quiero leerles en Marcos 6, en el último versículo, en el versículo 52. Desde el 51 voy a leer. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprender. Y hoy el Señor te quiere exhortar, porque tal vez el tiempo de la prueba, el tiempo de la situación, el tiempo de la circunstancia, el tiempo que llevas orando, ayunando para ver tu milagro, te ha endurecido el corazón y no entiendes cómo suceden los milagros alrededor tuyo, cómo la gente obtiene, cómo aquella persona fue sana, cómo aquella persona recibió un carro, le regalaron, heredó, apareció plata en su billetera, se encontró en el camino, lo que sea. Eso ha endurecido tu corazón. En lugar de darle gracias a Dios porque estás viendo un Dios todopoderoso que sigue haciendo milagros, que sigue haciendo grandes cosas. Y a través de ese agradecimiento se activa tu fe, se activa tu esperanza y recibes tu milagro. Pero lo estás convirtiendo en queja por el corazón endurecido. Estás diciendo, a él sí, y él que no va a la iglesia, y él que no hace nada, él que no ayuna, él que no ora. Tome aire. No lloren, no se quejen. Denle gracias a Dios. Porque en su momento, se lo repito, porque en su momento Él va a hacer el milagro en su vida. Recuerde, de hoy en adelante, dar gracias a Dios en toda situación, en toda circunstancia. Dele gracias a Dios por hacer el milagro en esas personas. Ore con agradecimiento, que ya le abrió la puerta, que ya sanó, que ya liberó a muchos. Y vea la recompensa de Dios en público, en esas personas. Y alégrese y diga, Señor, lo hiciste con él, lo harás conmigo. Gloria a Dios. Gracias, papá, por mostrarme que tú todavía haces milagros, que tú todavía traes sanidad, que tú todavía haces libertad. Das libertad. En el nombre de Jesús. Hermoso. Espero que usted, hermano o hermana, hoy en el nombre de Jesucristo se les haya abierto el entendimiento y hayan podido, a través de lo que hemos hablado hoy, llenar su vida de fe, de esperanza, de agradecimiento para poder recibir la activación de los dones que ya el Señor le dio a ustedes de antes de la fundación del mundo, y que los ponga en práctica en ese simulador, en la habitación, en el lugar secreto. Y aquí antes de que pasara esto, dice que era como las 3 de la madrugada. El Señor estaba orando en el monte después del milagro. Es en ese lugar donde se conquistan los milagros, los prodigios, las señales para otras personas. No sea egoísta. Job primero oró por sus amigos y después recibió la recompensa. Ore primero por su familia. Ore primero por su vecino. Ore primero por los inconversos. Ore por sus enemigos. Y usted va a ver la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar dándole gracias al Señor por esta gran y hermosa enseñanza que nos da el día de hoy, porque trabajó conmigo. Eso me quebrantó, eso sacó lágrimas de mí, eso trajo muchos recuerdos, trajo muchas sanidades, trajo libertad a mi vida, trajo esperanza, trajo una activación de una fe mayor. Abrió mi sed y mi apetito de querer más de Él, de pedirles, Espíritu Santo, ven y lléname todos los días. Yo sé que estás conmigo, siempre estás presente. Él no visita,
Él se manifiesta. Él siempre está contigo, pero se manifiesta. Que se manifieste siempre es lo que le pido yo. Y es hermoso. El Padre, en el nombre de Jesucristo, papá, hoy venimos, Señor Dios, en acción de gracias, Señor, agradeciéndote las cosas que no son como si fuesen, Padre. Vengo agradeciéndote, papá, Señor Dios, por los milagros que estás haciendo en este momento, Padre, poniendo favor y gracia, abriendo puertas, ventanas, Señor Dios, de provisión, ventanas, Señor Dios, Padre, de milagros financieros, Padre, ventanas, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, de oportunidades de trabajo, de aperturas de negocios, de conexiones divinas, Señor Dios, para generar, Señor Dios, empleo, para que hayan empleadores, Señor Dios, para que hayan gente, Señor Dios, hoy recibiendo una oportunidad de empleo en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor Dios, Padre, por todos aquellos, Señor Dios, que hoy en alegría, Señor Dios, reciben un milagro, una llamada, Señor Dios, Padre, reciben una noticia, Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre Santo, Señor Dios, de provisión, Señor Dios, de un trabajo, Señor Dios, de una idea, de una solución. En el nombre de Jesucristo, Padre, te doy gracias, papá, Señor Dios, igual llamando las cosas que no son como si fuesen aquellas personas, Padre, que hoy se encuentran en problemas familiares, papá. Hoy tú llegas con tu gran amor y misericordia, Padre, a solucionar, Padre. Se acaba la discusión, se acaba el problema, se acaba la división, Padre. Te damos gracias, Señor Dios, porque llega el concilio, Señor Dios, llega la reconciliación, Señor Dios, Padre, llega el amor, Padre, en el nombre de Jesús a esos hogares, papá. Oro, papá, Señor, dándote gracias, papá, por los matrimonios, Padre. Gracias, Señor Dios, por los propósitos que tienes, Padre, con los matrimonios, Padre. Te doy gracias, Señor Dios, porque alejas el enemigo, Padre, porque callas la voz del enemigo, Padre, porque callas el mal consejo, papá. Gracias, Señor Dios, Padre, porque tú, Señor Dios, tomas los corazones endurecidos y pones corazones suaves, Padre, corazones sensibles, corazones buenos, corazones llenos de tu amor, Padre, y se disipa hoy, Señor Dios, toda acechanza del enemigo en los matrimonios. En el nombre de Jesús se implanta, Padre, el amor ágape, Padre, ese amor que todo lo puede, que no busca lo suyo, que no es soberbio, que no es orgulloso, papá. Padre, ese amor, Padre, sea hoy en los matrimonios, en el nombre de Jesucristo, Padre. Hay restauración, Señor Dios, familiar, restauración matrimonial, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Todo lo que esté en tu propósito, Señor Dios, no lo puede separar el hombre, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, hay unión, hay reencuentro, Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre, hay tu amor, papá, Señor Dios. Hoy, Señor Dios, actuando poderosamente, Padre, en el pensar del hombre, en el corazón, Señor Dios, del hombre, de la mujer, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, papá, por la sanidad, Padre, Señor Dios, de los corazones, Señor Dios, del cónyuge, Señor Dios, de la esposa, Padre. En el nombre de Jesús, papá. Gracias, papá, porque tú sanas, Padre. Gracias por la sanidad, Padre, de las personas que en esta semana han oído, que han sido alcanzados por tu gracia, por tu favor, por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor Dios, por la vida de ese ser amado mío, Señor Dios, que alcanzaste, Padre, en una sanidad, Señor Dios, a través de una radioterapia, Padre, pero lo hiciste el milagro, cuidaste de él. Hoy está vivo, Padre, en el nombre de Jesús, papá, y lo alcanzarás también, alcanzarás ese corazón en el nombre de Jesucristo. Gracias por el testimonio que oí en la iglesia, papá, de esa mujer que ya no tiene dolores, Padre. Gracias, Señor Dios, por el milagro que oí en esa mujer, Señor Dios, que hiciste, esa señora allá en la Aurora, Padre, en el grupo de oración, papá, que tú, Señor Dios, cambiaste, revertiste, Señor Dios, aquel dictamen de piedras en el riñón, Padre, y desaparecieron, Padre. Es un milagro tuyo, Padre. Oro, papá, Señor Dios, por la sanidad, Padre, las personas que tienen hoy inflamación en la próstata, Padre, que tienen diabetes, Señor, que tienen un problema cardíaco, que tienen un problema respiratorio, un problema en el sistema nervioso. Gracias, Padre, por el milagro, porque tú lo vas a hacer, papá, para tu gloria, Señor, para que sea reconocido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, papá, por quitar fibromas, Padre, porque yo he orado, Padre, yo he visto cómo tú haces tu obra, Padre. Quita fibromas, quitas tumores, Padre. Gracias, papá, porque eres bueno, eres amoroso, Padre.
Gracias por tu gran poder, por tu gran gloria, Señor Dios. Gracias, Padre, porque no te detienes, no duermes, Padre. Tú cumples tus promesas. Gracias, papá, por todos los milagros que tú haces, Padre, en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias, Señor Dios, por alcanzar a aquellos que hoy se encuentran en la calle, en prostitución, en drogas, en alcoholismo. Padre, gracias, papá, porque tú tienes una oportunidad para sus vidas. Tú tienes un tiempo para un encuentro con ellos. Gracias, papá, porque el plan y el propósito en ellos se activa. Padre, no son desechados, Señor Dios, en ti son aceptos, Señor Dios, y tú, Señor Dios, haces una gran obra en sus vidas, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, papá, porque eres bueno, porque eres poderoso, porque eres majestuoso, Señor, porque todas las cosas que haces son sobrenaturales, poderosas, perfectas, grandes, papá, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor Dios, hablar de tu palabra. Gracias, Señor Dios, por permitirnos hablar de tus secretos, Señor Dios, Padre, de todas las hermosas, grandes, poderosas cosas que tú haces, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Dios. Gracias. Ahí donde usted interceda dando gracias. Dígale gracias a Dios por todo lo que hace, por todo lo que va a hacer. También por lo que va a hacer en tu vida, en mi vida. Gracias, Señor. Poderoso eres, Señor Dios. Gracias por esa emisora de radio Emuná, Señor Dios, Costa Rica, Padre. Por su directora, Señor Dios, Mónica, bendícela, protégela, prospérala, Señor, en el nombre de Jesús, al igual que todo el equipo, Señor Dios, Carla, el pastor Juan, Señor Dios, se me olvida una persona, el nombre se me olvida, pero lo tengo en mi corazón. Igual bendícela, está pasando un problema familiar, una pérdida, dale fuerza, Señor, dale paz en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Dios, por todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Me despido hoy lunes al ser las 9:46, una casi hora hermosa donde el Señor habló, donde el Señor mostró y reveló secretos, donde el Señor te dio claves, directrices para que pudieras avanzar, a usar y a dominar los dones del Espíritu que ya Él te ha dado en el nombre de Jesús. Que tengas una muy buena noche. Que sea el Señor en ese lugar de oración, en ese simulador, activando aún más sus dones, recompensándote en público. En el nombre de Jesús se despide Juan Argüello desde la ciudad de Heredia, en Costa Rica, en la radio Emuná. Que Dios te bendiga mucho, que el Señor te dé paz, que el Señor te tenga siempre con bien, en el nombre de Jesucristo. Nos vemos el otro lunes, si Dios lo permite. Nos escuchamos, el otro lunes, si el Señor lo permite, al ser las 9 de la noche. Nos vemos muy pronto. Bendiciones.